Dios se revela de muchas maneras, pero básicamente tres. Se revela a través de los profetas, da los mensajes, se revela a través de la naturaleza, una revelación parcial, porque la naturaleza está marchada por el pecado, pero sobre todo se revela a través de su Hijo Jesucristo, de quien tenemos el registro exacto en la palabra de Dios, de cómo era y qué nos enseñó. Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, ¿sí? Dios siempre actúa de una manera consistente a través de la historia. Y vamos a ver algo para aquellos que están mirando en DVD o en televisión, la forma tan maravillosa como Dios siempre actúa de la misma manera, en el mismo patrón a través de la historia, no actúa de una forma desorganizada. Y al hacer este estudio quedé impresionado cómo Dios dice que no hará nada el Señor Jehová, dice Amós 3:7, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de un gran evento que vaya a ocurrir en la historia del plan de salvación o algo entre el pueblo de Dios, Dios lo anuncia a través de sus profetas. Primero, va a haber un evento. Entonces Dios levanta primero un profeta que haga una predicción. Pasa el tiempo y cuando llega el momento del cumplimiento de ese evento, Dios levanta otro profeta en ese exacto momento para que anuncie al mundo lo que Él había anunciado desde el comienzo a través de otro profeta, para el profeta del cumplimiento, vamos a llamarle así. Y teniendo esto como base, vamos a algunos ejemplos bíblicos. Vamos al tiempo del diluvio. Dios dijo, voy a destruir la tierra. Y en eso, la primera persona que surge allí, vemos a Enoc. Y Enoc, en cierta manera, profetizó esto porque le llamó a su hijo Matusalén, que vivió prácticamente hasta que el diluvio comenzó. De paso, Matusalén quiere decir, cuando él muera, vendrá. ¿Será que Enoc estaba tomando en cuenta lo que Dios le había dicho, que iba a destruir la tierra con un diluvio? Cuando él muera, vendrá. ¿Qué vendrá? Iba a venir la destrucción, iba a venir el diluvio. Pasaron los siglos, pasaron muchos siglos. Y justo antes que comience el diluvio, Dios levanta otro profeta. ¿Y cuál fue él? Noé, el profeta del cumplimiento. Y exactamente ocurrió el diluvio como Dios dijo. Primero lo predijo a través de un profeta, pasaron los siglos, luego levanta otro profeta en la fecha del cumplimiento, cerca del cumplimiento, y ocurre exactamente lo que Dios dice. Tenemos el caso de Israel y la tierra prometida. La promesa fue hecha a Abraham hacia siglos, siglos atrás. Abraham, de ti saldrá una nación grande que ocupará toda esta tierra y esta será la tierra de tu heredad. Una profecía que hizo Dios. Y Abraham creyó, le fue contado por justicia, creyó lo que Dios le dijo y se transformó en cierta manera en un profeta y fue llamado el padre de muchedumbres porque en él serían benditas las naciones de toda la tierra. Todas las naciones. Pasaron los siglos. Dios había prometido que esa tierra iba a ser de su descendencia. Pasaron los siglos. Y tantas cosas ocurrieron y se levantó el pueblo, la descendencia de Abraham fue creciendo, pero resulta que estaban como esclavos. Parecía que nunca se iba a cumplir lo que Dios había dicho, que iban a poseer esa tierra. Estaban esclavos en Egipto. Pero justo antes del cumplimiento de esa profecía, Dios levanta otro profeta. ¿Y quién fue este profeta? Moisés, el profeta del cumplimiento. Y exactamente ocurrió como Dios dijo. Y ahora Moisés se levanta, guiado por Dios, y es considerado el profeta del pueblo de Dios para ese momento, y Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida. Dios siempre actúa de la misma manera. Vamos al caso del cautiverio babilónico, cuando ellos estuvieron en Babilonia por 70 años. Dios le dijo a Jeremías, tu pueblo estará allí por 70 años. Y Dios predijo, Jeremías creyó. Pero cuando llegó el momento del cumplimiento, después de haber pasado casi 70 años, Dios levanta un profeta. Y Dios anuncia a través de Daniel que ahora el cautiverio babilónico está terminando. Y Dios levanta también a Esdras y levanta a otros profetas. Porque Dios actúa de una manera consistente. Primero anuncia con un profeta, luego pasa el tiempo y en el momento del cumplimiento levanta a otro profeta, el profeta del cumplimiento. En el caso de la primera venida de Cristo, fue anunciado por muchos profetas del Antiguo Testamento, pero específicamente Miqueas. Oh, de ti, Belén Efrata, saldrá el que será el Señor de Israel, anunciando la venida de Cristo siglos antes,
Pasaron los siglos, la gente siempre esperando el cumplimiento, y justo cuando llega el tiempo en el reloj, el cronómetro profético de Dios, Dios levanta un profeta para preparar el camino para el ministerio de Jesús. Y ese profeta fue Juan el Bautista. ¿Captas tú qué interesante? Dios pronostica algo, predice algo, usa el don de profecía, pasa el tiempo, llegado el momento, ahora levanta un profeta y viene el cumplimiento. Ahora, qué interesante, vamos a la segunda venida de Cristo. Los profetas de la Biblia, especialmente San Juan, anuncian, Jesús mismo lo anunció. Pero el Apocalipsis especialmente nos habla que Él viene pronto, aquí vengo con las nubes, todo ojo le verá. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor Jesús. San Juan lo escribe y San Juan lanza el mensaje a todo el mundo, a las iglesias, y lo escribe en Apocalipsis diciendo la venida de Jesús está cercana, está presto, está a las puertas. Pasan los siglos, muchos piensan que Jesús no va a venir, muchos piensan que ya eso es teoría, pero justo antes de su regreso, ¿no piensas que el Señor va a actuar exactamente de la forma como ha actuado a través de todos los siglos? Levantar el don de profecía dentro de su pueblo para dar el último mensaje, las últimas indicaciones antes de ir a la tierra prometida, antes de llegar al lugar celestial. Yo creo firmemente. Y te voy a poner un caso de estudio. Te voy a presentar algo que ocurrió. Pero antes déjame leerte un versículo que está en Oseas capítulo 12, versículo 13. Oseas capítulo 12, versículo 13, dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Oh, el don de profecía, siempre presente para guiar al pueblo de Dios en el momento que el Señor levanta un profeta para guiar al pueblo. Por un profeta hizo subir a Israel de Egipto. En otras palabras, Dios usó el don de profecía, y ahora por un profeta fue guardado en todo el camino. Estamos, querido amigo y amiga, por entrar en la tierra prometida. Jesús prometió regresar. Los profetas lo anunciaron. Y ahora Dios en el tiempo final a su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, le concede el don de profecía. Dios no puede actuar de otra manera. Él es consistente, porque por un profeta hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado, y por el don de profecía Dios de alguna manera lo levanta para guiar a su pueblo a la patria celestial. Ahora vamos a notar algunas características claves del pueblo de Dios justo antes del regreso de Cristo. Y yo no voy a leer todos los textos, pero voy a mencionar aquí rápidamente algunas características claves del pueblo de Dios justo antes del regreso de Cristo. Y aquí van. Número 1, surge el pueblo de Dios por el estudio de las profecías en el tiempo final. Apocalipsis 10, 18. El pueblo de Dios en el tiempo final aparece alrededor de 1844, Apocalipsis 18, pasa por un amargo chasco, Apocalipsis 10:10, va a todo el mundo con el mensaje del Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, símbolo de 3 ángeles, un pueblo que va a todo el mundo, proclama 3 mensajes solemnes, Apocalipsis 14:6 al 12, la hora del juicio ha llegado, salid de Babilonia, cuidado con la marca de la bestia, reciban el sello de Dios. O sea, proclama esos 3 mensajes, las últimas 3 advertencias de Jesús a la humanidad antes de su regreso. Guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, Apocalipsis 14:12. Y Apocalipsis 12:17 dice, tiene el testimonio de Jesucristo. Hay más características, pero estas son claves para ver nuestro origen, el pueblo de Dios en el tiempo final, cómo se levanta y cómo Dios restablece el don de profecía dentro de un remanente, no todo el cristianismo, sino en un grupo especial que llama el remanente, aquellos que quedaron, aquellos que aceptaron el llamado de Jesús de salir de Babilonia, que ahora están en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Dios les concede el don de profecía. Guardan los mandamientos de Dios. 2 características. Allí están las 2 características finales. Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 14:17. Ahora, vamos a ver qué es el testimonio de Jesús. Ya sabemos lo que son los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero, ¿qué es el testimonio de Jesucristo que dice que es una de las características del pueblo de Dios? Apocalipsis capítulo 12, 17, la Biblia se explica a sí misma. ¿Recuerdas el principio?
La Biblia se explica a sí misma. Apocalipsis 12, 17. Vamos a ver qué es el testimonio de Jesús. Dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que, evidentemente, el pueblo de Dios no es todo el cristianismo en general, sino un remanente. El diablo se fue a hacer guerra contra la mujer, que es símbolo de la iglesia, pero específicamente contra un grupo, un remanente o lo que queda, un remanente fiel, dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Ya sabemos que son los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos ahora al otro texto que lo explica. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Aquí está. Y yo puedo ver algo interesante aquí, hermano. Mira, un ángel Dios que apareció en toda su gloria. Es posible que sea el ángel Gabriel que le apareció a Juan en visión. Y San Juan vio esa gloria, pensó que era Jesús y se postró para adorar. Y el ángel dice, no me adores porque yo no soy creador, yo no soy Dios. Levántate. Qué curioso que hay otro ángel que fue creado también que anda demandando adoración. Hay otro ángel, el ángel caído que quiere ser adorado, Lucifer. Él sí, descaradamente quiere ser adorado. Pero el ángel glorioso que ocupó el lugar de él, Gabriel, dijo, no, levántate, yo no puedo ser adorado. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. En 2 ocasiones le ocurrió esto a Juan cuando vio esa visión gloriosa, lo vio al ángel que se le apareció para darle un mensaje. Pero hay algo más que dice el ángel, dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y a mí me llena de ánimo esas palabras, ¿saben? ¿Sabes? Porque me da seguridad que los ángeles son los compañeros del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Qué maravilloso saber que que tú y yo podemos estar en el grupo correcto, de ser consiervo de los ángeles, de estar en el grupo que es el pueblo de Dios. Los ángeles son siervos del Señor. Y ahora nosotros aceptamos al Señor y somos compañeros de los ángeles, una familia. Ahora estamos separados, pero pronto estará unida la familia del cielo y la familia de la tierra. Pero todavía no hemos contestado qué es el testimonio de Jesús. Y aquí la última parte lo dice el ángel, y el ángel siempre dice la verdad. El testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. En otras palabras, yo capto aquí que Dios levanta un pueblo con un mensaje, le da un mensaje, 3 mensajes finales que para ir a todo el mundo, el evangelio eterno. Les dice, vayan y prediquen que la hora del juicio ha llegado, que adoren al Creador que hizo todo en 6 días y reposó el 7º. Digan que salgan de Babilonia y también que no reciban la marca de la bestia, reciban el sello de Dios. Y ahora les da un mensaje y les da el don de la profecía, porque dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía. Dios restaura ese don justo antes de su regreso. ¿Y quién será ese profeta? ¿Quién será?